Antes de que Dios dijera, hagamos al hombre a nuestra imagen, antes de que Adán tomara su primer respiro en el jardín del Edén, antes de que Eva abriera sus ojos por primera vez, Dios ya había llenado este mundo con criaturas tan aterradoras, tan poderosas y tan misteriosas, que la mayoría de los cristianos jamás han oído hablar de ellas. No son ángeles, no son demonios, son criaturas que la Biblia describe con un detalle vívido y escalofriante. Criaturas con huesos de bronce, criaturas que escupen fuego, criaturas tan enormes que sus alas podrían tapar el sol. Y esto es lo verdaderamente impactante. Dios creó a cada una de ellas antes de crearnos a ti y a mí. Hoy vamos a descubrir 7 criaturas aterradoras que Dios trajo a la existencia antes que la humanidad. Criaturas que la Biblia menciona, pero de las que la mayoría de los predicadores nunca hablan. Algunas de ellas todavía existen en el plano espiritual. Algunas, según las Escrituras, están esperando el fin de los tiempos. Quédate hasta el final, porque la criatura número 7 va a cambiar por completo la forma en que lees el libro del Génesis. Empecemos con la criatura más temible jamás descrita en toda la Escritura. Una criatura que el mismo Dios se tomó el tiempo de describir con un detalle aterrador. En Job capítulo 41, Dios le hace a Job una pregunta que debería ponerte la piel de gallina. ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes pasarle un cordel por la nariz o atravesarle la mandíbula con un gancho? ¿Acaso te suplicará piedad? ¿Te hablará con palabras dulces? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes como esclavo para siempre? Job 41, 1-4. Dios le hace estas preguntas a Job con lo que casi parece humor negro. ¿Puedes convertir a esta cosa en mascota? ¿Puedes ponerle una correa para que tus hijas jueguen con ella? La respuesta, por supuesto, es no. Ningún ser humano podría siquiera acercarse. Y entonces Dios describe cómo es realmente el leviatán. Sus estornudos lanzan destellos de luz. Sus ojos son como los rayos del amanecer. De su boca brotan llamas, saltan chispas de fuego. De sus fosas nasales sale humo como de una olla hirviendo sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y las llamas salen de su boca. Job 41, 18-21. Su pecho es duro como la roca, firme como una piedra de molino. La espada que lo alcanza no le hace efecto, ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. El hierro lo trata como paja y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras de honda son como paja para él. Job 41, 24-28. Es Dios quien habla, y está describiendo a una criatura que escupe fuego. Una criatura cuya piel está cubierta con una armadura impenetrable. Ninguna espada, ninguna lanza, ninguna flecha puede hacerle daño. Una criatura con múltiples cabezas, según el Salmo 74:14, que dice que Dios aplastó las cabezas del leviatán. Y entonces Dios dice algo asombroso en Job 41:33. No hay nada en la tierra que se le compare. Es una criatura sin miedo. Y en el versículo 34, mira con desprecio a todos los soberbios, es rey sobre todos los orgullosos. Dios creó a una criatura y luego la llamó el rey de todos los seres orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios quiso demostrar que incluso el rey más temible del mundo natural no es más que un juguete en las manos de Dios. En el Salmo 104:26, leemos que Dios hizo al leviatán para que jugara en el mar. La criatura más aterradora que existe es el juguete de Dios. Ahora, hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Según la antigua tradición judía registrada en el Talmud, Dios originalmente creó 2 leviatanes, un macho y una hembra. Pero luego Dios se dio cuenta de que si estas criaturas se reprodujeran, sus crías destruirían el mundo entero. Así que Dios mató a la hembra y conservó su carne para un gran banquete que se les dará a los justos al final de los tiempos, cuando venga el Mesías. Los antiguos rabinos fueron aún más lejos. El rabino Johanán contó una historia sobre viajeros en el mar que una vez se encontraron con un pez tan enorme que su barco tardó 3 días en pasar sobre él. Y este pez tenía cuernos en la cabeza, y en esos cuernos estaban escritas las palabras: «Soy una de las criaturas más insignificantes que habitan el mar. Mido 500 kilómetros de largo, y hoy entro en las fauces del leviatán». Si un pez de 500 kilómetros era apenas un bocado para el leviatán, ¿cuán inmenso debe ser el leviatán mismo? ¿Y cuándo fue creado este monstruo?
Según un midrash judío, el Leviatán fue creado en el quinto día, junto con las demás criaturas marinas, un día completo antes de que Dios creara a la humanidad. Antes de que tú y yo existiéramos, había un dragón marino que escupía fuego y tenía múltiples cabezas nadando en las profundidades del océano de Dios, y fue puesto ahí a propósito. Pero si el Leviatán gobernaba los mares, ¿qué gobernaba la tierra? Eso nos lleva a la criatura número 2. En Job capítulo 40, justo antes de describir al Leviatán, Dios presenta a otra criatura, una criatura que posee un título que ningún otro ser vivo puede reclamar. Mira al Behemoth, al cual yo hice junto contigo. Come hierba como un buey. ¿Qué fuerza tiene en sus caderas? ¿Qué poder en los músculos de su vientre? Su cola se mueve como un cedro. Los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades como barras de hierro. Job 40, 15 a 18. Huesos de bronce, extremidades de hierro, una cola como un árbol de cedro. Algunos estudiosos han intentado identificar al Behemoth como un hipopótamo o un elefante. Pero, ¿alguna vez has visto un hipopótamo con una cola como un cedro? Los cedros pueden crecer hasta 40 metros de alto. Ningún animal conocido en la tierra coincide con esta descripción. Y Dios continúa. Un río embravecido no lo alarma, se mantiene firme, aunque el Jordán se lance contra su boca. Job 40:23. Un río en plena crecida, con aguas turbulentas y violentas, y esta criatura ni siquiera se inmuta. Pero el versículo más importante es Job 40:19. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. El primer lugar entre las obras de Dios. La frase en hebreo es Reshit Darke El, que literalmente significa el principio de los caminos de Dios. Esta criatura posee el título de ser lo primero que Dios creó. Antes de que los ángeles cantaran de gozo, antes de que las estrellas fueran colocadas en el cielo, antes de que la luz misma fuera separada de la oscuridad, el Behemoth ya estaba ahí. Es el prototipo, la primera obra maestra, la demostración original de Dios de un poder bruto e imparable. Y Dios le dice a Job: yo hice a esta criatura de la misma manera que te hice a ti, de la misma tierra, con las mismas manos. Pero mientras tú eres frágil, el Behemoth es indestructible. Mientras tú temes a la muerte, el Behemoth no le teme a nada. Ahora, el Leviatán y el Behemoth son criaturas extraordinarias. Pero hay algo que ningún traductor de la Biblia quiere que sepas. Porque la primera criatura mencionada en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 21, fue traducida deliberadamente de una manera que oculta lo que Dios realmente creó. Y eso nos lleva a la criatura número 3. Abre tu Biblia en Génesis 1:21. La mayoría de las traducciones dicen, Dios creó los grandes monstruos marinos. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero la palabra original en hebreo es taninim, y no significa monstruos marinos, como pensamos en peces y ballenas. La palabra hebrea tanin se usa a lo largo del Antiguo Testamento para describir monstruos con forma de serpiente, similares a dragones. En Isaías 27:1, el tanín es descrito como una serpiente retorcida y un dragón que está en el mar. En Ezequiel 29:3, Dios llama al faraón el gran tanín que yace en medio de sus ríos. Y Dios creó los grandes taninim, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron en abundancia. Génesis 1:21. Este es el día 5 de la creación. Las primeras grandes criaturas que Dios trajo a la existencia no fueron ballenas ni delfines. El texto hebreo nos dice que fueron grandes monstruos serpentinos de las profundidades. Los taninim eran la especie. El Leviatán era su rey, y los traductores ocultaron todo esto detrás de la inocente frase monstruos marinos. En el antiguo cercano oriente, los dragones marinos eran símbolos del caos primordial. Los babilonios tenían a Tiamat, los cananeos tenían a Lotán. Pero la Biblia es clara, estos no eran dioses rivales. Eran criaturas, hechas por el único Dios verdadero, bajo su completa autoridad. Ahora, en la tradición judía, el Leviatán y el Behemoth forman parte de una tríada sagrada. El Leviatán gobierna el mar, el Behemoth gobierna la tierra, y la tercera criatura gobierna el cielo. Una criatura de la que casi nadie ha oído hablar. Deja un comentario y cuéntame cuál criatura te ha impactado más hasta ahora. Créeme,
Lo que viene es aún más impactante. El Cid es el tercer miembro de la tríada primordial. Si el Leviatán es el rey del mar y el Behemoth es el rey de la tierra, entonces el Cid es el rey indiscutible del cielo. El nombre Sis aparece en el Salmo 50:11, aunque frecuentemente se traduce simplemente como criaturas del campo en las Biblias en español, ocultando su verdadera identidad. El hebreo literal dice: «Conozco a todas las aves de los montes, y el Sis del campo es mío». Ahora, podrías estar pensando, si esta criatura es tan importante, ¿por qué la Biblia apenas la menciona? Y esa es exactamente la pregunta correcta. Los salmos nos dan el nombre, pero es el Talmud y la literatura midrásica los que nos dan el panorama completo. Y lo que describen es asombroso. El Cid era tan enorme que cuando se paraba en la parte más profunda del océano, el agua solo le llegaba a los tobillos, mientras su cabeza tocaba el cielo. Cuando extendía sus alas, podía tapar el sol entero. Uno de sus huevos cayó de su nido y el líquido de ese solo huevo destruyó 300 cedros e inundó 60 ciudades. Si un solo huevo podía causar tanta destrucción, imagina al ave misma. Junto con el Leviatán y el Behemoth, el Sis representa el dominio total de Dios sobre cada territorio de la creación: el mar, la tierra y el cielo. Nada escapa a su autoridad. Y según la tradición, los tres serán servidos en el gran banquete mesiánico al final de los tiempos. Pero no hemos terminado. Y necesito advertirte, la criatura número 5 es la que más ha impactado a los estudiosos de la Biblia, porque esta no fue creada para llenar la tierra. Esta existía antes de la tierra misma, y Dios tuvo que destruirla antes de poder construir el mundo en el que vives. Antes de seguir, la criatura de la que vamos a hablar no es Rahab, la mujer del libro de Josué. Esta es una Rahab completamente diferente. En hebreo, incluso se escriben de manera distinta. Esta Rahab es un monstruo del caos primordial, y la Biblia habla de ella con algunas de las palabras más violentas que se encuentran en toda la Escritura. Con su poder agitó el mar, con su entendimiento hizo pedazos a Rahab. Con su soplo los cielos se despejaron, su mano atravesó a la serpiente huidiza. Job 26:12-13. Despierta, despierta, brazo del Señor. ¿No fuiste tú quien hizo pedazos a Rahab, quien atravesó a ese monstruo? Isaías 51:9. Tú aplastaste a Rahab como a un cadáver. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Salmo 89:10. Dios hizo pedazos a Rahab. Dios atravesó a ese monstruo. Este es un lenguaje cósmico que describe una batalla entre Dios y una criatura del caos que tuvo lugar antes de que el mundo ordenado existiera. En Génesis 1:2, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ese abismo, ese vacío sin forma, pudo haber sido el dominio de Rahab. Dios no solo creó el mundo de la nada. Según estos pasajes, Dios tuvo que conquistar el caos primero. Tuvo que derrotar a Rahab, aplastar al monstruo, y solo entonces pudo traer la luz, la tierra, el mar y finalmente a la humanidad. Antes de que Adán caminara en el jardín, antes del primer amanecer, Dios ya era un guerrero. Ya había ganado una batalla cósmica contra las fuerzas del caos para que tú pudieras existir en un mundo ordenado y hermoso. Y esto no es solo historia antigua, porque este mismo Dios sigue luchando por ti ahora mismo. Quizás en este mismo momento sientes que el caos está ganando en tu vida. Quizás te sientes abrumado, como si no hubiera orden, ni paz, ni salida. Pero escucha lo que acabamos de aprender. El Dios que lucha por ti es el mismo Dios que aplastó a Rahab antes de que el sol saliera por primera vez. Él venció al caos antes de que el mundo existiera. Él puede vencer el caos en tu vida hoy. Eso no es una metáfora. Eso es lo que Él es. Eso es lo que Él hace. Nuestra siguiente criatura nos lleva en una dirección completamente diferente, lejos del mar, lejos del caos y hacia uno de los misterios más extraños de toda la Escritura. ¿Qué pensarías si te dijera que la versión King James de la Biblia menciona unicornios? No una vez, no 2 veces, sino 9 veces. En Números 23:22, la versión King James dice: Dios los sacó de Egipto, tiene la fuerza de un unicornio. En Job 39:9,
¿Querrá el unicornio servirte o quedarse junto a tu pesebre? Las traducciones modernas reemplazaron unicornio por buey salvaje. Pero la palabra original en hebreo es rem, y lo que realmente era sigue siendo uno de los grandes misterios de la zoología bíblica. Durante siglos, la gente creyó sinceramente que la Biblia hablaba de unicornios reales. Esta sola palabra desató un debate que ha durado cientos de años, y hasta el día de hoy, nadie ha podido identificar al rem con absoluta certeza. Lo que fuera el rem, la Biblia deja varias cosas claras. Era increíblemente poderoso, comparado frecuentemente con la fuerza de Dios mismo. Era completamente imposible de domesticar por los humanos. Y tenía cuernos que se usaban como símbolo de poder divino. Algunos estudiosos identifican al rem con el uro, un buey salvaje extinto que medía casi 2 metros de alto y era conocido en todo el mundo antiguo por su ferocidad. El último uro murió en 1627 en Polonia. Pero incluso el uro podría no explicar del todo la descripción bíblica, porque la Biblia habla del rem como algo mucho más temible que cualquier buey. Hay una leyenda rabínica fascinante sobre el rem y el arca de Noé. El rem era simplemente demasiado grande para caber dentro. Así que Noé lo ató por fuera y lo dejó nadar al lado, con solo la nariz fuera del agua, conectado al arca por una cuerda atada a su cuerno. Piensa en eso. Una criatura tan enorme que no cabía dentro de un barco diseñado para albergar a todas las especies de la tierra. Una criatura que ningún ser humano podría jamás domar o controlar. El rem nos recuerda que la creación de Dios nunca fue pensada para ser completamente domesticada por el hombre. Había fuerzas y criaturas en este mundo que estaban destinadas a permanecer salvajes, libres y bajo la autoridad de Dios solamente. Pero ahora, llegamos a la criatura número 7. Y la dejé para el final porque va a cambiar por completo la forma en que entiendes el libro del Génesis. Cada clase de escuela dominical, cada pintura, cada película sobre el jardín del Edén nos muestra lo mismo: una serpiente enrollada en un árbol, tentando a Eva con una manzana. Pero el texto original en hebreo revela algo completamente diferente, algo que ha estado oculto a simple vista durante miles de años. En Génesis 3:1, la palabra hebrea traducida como serpiente es nayash. Y aquí es donde todo cambia. La raíz hebrea nayash tiene 3 significados diferentes dependiendo de cómo se use. Como sustantivo puede significar serpiente. Esa es la traducción tradicional. Como verbo significa practicar adivinación o encantar. Se usa de esta manera en Génesis 44:5 y Números 24:1. Pero aquí viene el significado más impactante. Como adjetivo, nayash está relacionado con la palabra hebrea nehoshet, que significa bronce o cobre. Describe algo que es brillante, resplandeciente, luminoso. La criatura en el jardín del Edén no era una serpiente. Era el ser resplandeciente. El encantador luminoso. No era una simple serpiente de jardín. Era una criatura radiante, brillante, que caminaba erguida y hablaba con inteligencia. ¿Cómo sabemos que caminaba erguida? Por la maldición de Dios en Génesis 3:14. Maldita serás entre todo el ganado y todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Si el nayash ya se arrastraba sobre su vientre, entonces esta maldición no tiene sentido. No maldices a alguien a hacer lo que ya está haciendo. La maldición solo tiene sentido si el nayash antes caminaba erguido. Dios cambió por completo lo que esta criatura era. Y aquí hay un detalle que conecta todo este video. ¿Recuerdas a los Taninim, los monstruos serpentinos del mar de Génesis 1:21? ¿Y recuerdas a los serafines, las serpientes ardientes que Dios envió contra los israelitas en Números 21? Cuando el pueblo moría por el veneno de esas serpientes, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Y en Números 21:9 leemos que Moisés hizo un nayash neyoshet, una serpiente de bronce. Las mismas raíces, nayash neyoshet, la serpiente resplandeciente. Miles de años después, Jesús mismo señaló hacia ese momento. En Juan 3:14 dijo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. La serpiente de bronce en el asta era una imagen de Cristo en la cruz.
La misma palabra que describe al engañador en el Edén se convierte en el símbolo de la salvación. El ser resplandeciente que trajo la muerte al jardín es respondido por el Salvador que trae vida en la cruz. Esto no es una coincidencia. Esto es Dios escribiendo una historia a lo largo de miles de años. Ahora conecta esto con Ezequiel 28, donde el profeta describe a un ser en el Edén. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba: cornalina, crisólito, esmeralda, topacio, ónice, jaspe, lapislázuli, turquesa y berilo. Tus engastes y monturas fueron hechos de oro. El día que fuiste creado fueron preparados. Fuiste ungido como querubín guardián. Estuviste en el santo monte de Dios. Caminaste entre piedras de fuego. Fuiste intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28, 13-15. Un ser resplandeciente. En el Edén. Adornado con 9 piedras preciosas. Caminando entre piedras de fuego. Creado sin defecto. Pero luego la maldad fue hallada en él. Y entonces Isaías 14 revela el momento de la rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo del alba? Dijiste en tu corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, subiré por encima de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al reino de los muertos, a las profundidades del abismo. Isaías 14, 12-15. 5 veces este ser dice: yo haré. Esta es la anatomía de la rebelión. El momento en que el ser resplandeciente decidió que ser una criatura no era suficiente. Quería ser Dios. Entonces, ¿qué era la criatura que tentó a Eva? No era una serpiente parlante de jardín. Era un ser brillante, resplandeciente, que caminaba erguido, de enorme belleza e inteligencia. Un ser que había estado en el Edén antes que la humanidad. Un ser que Dios había creado. Y un ser que eligió rebelarse. El Nayash fue la criatura más peligrosa que Dios jamás creó. No por su tamaño, como el Behemoth. No por su fuego, como el Leviatán, sino por su belleza, su inteligencia y su capacidad para engañar. Y lo más aterrador de todo, según Apocalipsis 12:9, esa serpiente antigua, ese Nahash original, sigue activo hoy. El gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. La criatura del jardín sigue aquí, sigue brillando, sigue engañando. Y fue creada antes que tú. Entonces, ¿qué pasará con todas estas criaturas al final? ¿La Biblia nos dice cuál será su destino? La respuesta es sí, y es extraordinaria. Isaías 27:1 nos da la primera respuesta. En aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo del mar. Este es un evento futuro. Dios tiene una cita con el Leviatán, un ajuste de cuentas final. Y en ese día, el mismo Dios que creó al Leviatán tomará su espada y lo destruirá de una vez por todas. ¿Y los Taninim, esos antiguos dragones marinos ocultos detrás de una mala traducción? Pertenecen al mar. Y Apocalipsis 21:1 nos dice que en la nueva creación, el mar ya no existía. El antiguo dominio del caos, el hogar de cada monstruo serpentino, simplemente dejará de existir. Ya no habrá necesidad de monstruos del caos porque ya no habrá caos. ¿Qué pasa con el Behemoth y el Sith? Según el Talmud y las tradiciones midrásicas, su destino es extraordinario. Cuando el Mesías venga, Dios preparará el gran banquete mesiánico, la fiesta de los justos. Y en esa fiesta, la carne del Behemoth, la carne del Leviatán y las alas del Sith serán servidas a los fieles. Las criaturas más aterradoras de toda la creación se convertirán en un festín de celebración, un festín de victoria, un festín que declara: el caos ha sido vencido, el miedo se acabó, Dios ha ganado. Y el Rehem, la bestia indomable cuya fuerza rivalizaba con el poder de Dios. En el mundo venidero, no habrá nada indomable. Cada fuerza, cada criatura, cada poder salvaje se inclinará ante su creador. Y el Nayash. Apocalipsis 20:10 nos revela su destino final.
El diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El ser resplandeciente que caminó en el Edén, que engañó a Eva, que ha estado engañando a la humanidad durante miles de años, finalmente será silenciado. Para siempre. ¿Por qué Dios creó a todas estas criaturas aterradoras antes de crearnos a nosotros? La respuesta está en Job 38:4, cuando Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dios nos está recordando que esta creación es mucho más grande y mucho más misteriosa de lo que podemos imaginar. No somos el centro de la historia de Dios. Somos parte de ella, una parte amada, pero una parte al fin. Dios creó el poder antes de crearnos. Creó el caos antes de crear el orden. Creó el peligro antes de crear la seguridad. E hizo todo esto para que cuando finalmente llegáramos, supiéramos que el Dios que nos protege es el mismo Dios que domó al Leviatán, que aplastó a Rahab y que maldijo al Najash. Cada una de estas criaturas tiene fecha de vencimiento. Dios escribió el final antes de escribir el principio. El Leviatán será destruido. El mar dejará de existir. Y la serpiente antigua arderá para siempre. Si Dios puede manejar todo eso, sin duda puede manejar lo que sea que estés enfrentando hoy. Si este video te abrió los ojos a algo que nunca habías visto antes, dale al botón de suscribirse y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.